Cuando he planteado la violencia a raíz de este infame asesinato, este doble asesinato del diputado Robert Serra y su esposa, un asesinato que evidentemente tiene un origen político porque viene dado por esas denuncias que se han hecho de la presencia de terroristas, de fuerzas extranjeras, de grupos externos que en combinación con venezolanos y venezolanas que quieren cambiar el país no por la vía del voto, sino por la vía de la confrontación. Si en Venezuela hubiese una crisis política profunda, estoy absolutamente seguro que el pueblo verdadero estuviera en la calle. No hay hecho político trascendente en la historia de Venezuela que no haya sido protagonista principal el pueblo. Ahí está la caída de la dictadura en finales de la década del 50. Ahí está el Caracazo en la década del 80. Los hechos más importantes, más trascendentes de nuestra historia ha sido el pueblo mayoritario, la huelga petrolera del año 36 en el siglo pasado. Hechos contundentes, mientras que hoy vemos pequeños grupos, pero violentos, pequeños grupos armados, pequeños grupos teledirigidos y financiados para generar caos, porque ellos suponen que la generación del caos va a generar la protesta colectiva y que la protesta colectiva va a destituir al presidente. No comprenden que no se trata de presidente, de acabar con el presidente, arrancarle la cabeza al presidente. Viene otro. No se trata de matar a todos los diputados, vendrán otros. Se trata de crear un país donde todos aportemos, en donde las diferencias vecinales sean pequeñas y las coincidencias sean grandes. Todavía nosotros no aprendemos a respetar al otro. Todavía nos apropiamos de nuestra verdad creyendo que esa verdad nuestra es absoluta y además no la conciliamos, la imponemos. El caso de los transportistas con los usuarios, en donde el transportista cree que es el dueño del servicio público, cuando todos sabemos que esa es una combinación entre las alcaldías, los transportistas y los usuarios. Que tan importante es el usuario del transporte como el que maneja el transporte y como el organismo municipal que legisla y que establece normas para la explotación de ese servicio interurbana o el Estado venezolano en forma extraurbana, el gobierno venezolano más que el Estado. Entonces, la intolerancia política genera esto que estamos viendo ahora. Pero también hay otra violencia, que es la violencia económica. ¿O es que acaso la inflación, que por cierto, una inflación del 63%, hace que cualquier aumento del salario se convierta en sal y agua? Esa es una violencia que no genera sangre, que no provoca asesinato, pero que sí provoca conflicto y sobre todo estados psicológicos peligrosos, de ansiedad, de frustración, y en consecuencia se acumulan muchas rabias dentro de uno y la gente va y protesta de una forma violenta. Entonces, esa violencia económica, ¿cómo eliminarla? ¿Cómo resolver el tema del buhonerismo, que es una manera sui generis de poder entender el desempleo? No es lo mismo trabajar en una empresa, trabajarle al gobierno, que trabajar de buhonero donde no tienes garantizado absolutamente nada y corres todos los riesgos. ¿Cómo resolver la violencia del contrabando, en donde están vinculados militares y civiles? ¿Cómo resolver el tema de la violencia en la comercialización de las divisas? Se habla de 63.000 millones de dólares que se robaron de Cadivi y la cantidad de presos no pasa de media docena. Y no entiendo entonces cómo poder separar una cosa de lo otro. Decimos que hay violencia política y esta violencia económica del contrabando ante los ojos de las fuerzas militares. ¿Cómo guardar silencio ante la violencia económica que significa el tener empresas del Estado quebradas? Empresas del Estado, empresas que fueron privadas, que también utilizaban esas empresas privadas para el enriquecimiento personal, sus propietarios, y no para el bienestar colectivo de sus trabajadores y de su comunidad. ¿Cómo explicar entonces que esa violencia económica que se manifiesta en recesión, en inflación, en fuga de capitales? Entonces, no nos quedemos solo en el impacto de la muerte de estas dos personas, de estos dos venezolanos y venezolanas. No nos quedemos solo en el asombro, no nos compunjamos. Entristecerse es normal porque es solidaridad humana, pero analicemos. Recuerden, hay una frase que recientemente leía en un libro que terminaba, que un pueblo que tenga armas, que tenga riquezas materiales, un pueblo que tenga territorio, pierde una guerra si no tiene cultura.
porque es la cultura lo que genera la paz, es la cultura lo que genera el desarrollo. Un pueblo sin cultura es un pueblo derrotado, y creo que nosotros estamos más o menos en ese camino. No tenemos la cultura suficiente para vencer la violencia económica. No tenemos la cultura suficiente para crear un nuevo escenario político que nos permita combinar el bienestar político con el bienestar social y el bienestar económico. Entonces, vamos a ampliar la capacidad de reflexión y digamos que podemos combatir la violencia no con violencia. Bien decía el ministro Rodríguez Torres, que la violencia no se resuelve con un policía en cada esquina. Ese concepto arbitrario, anárquico, sin fundamento, ese es un concepto periclitado, es un concepto que no se adecua a la nueva visión social, sociológica de cómo debe abatirse. Así como se abate la epidemia del dengue, la violencia se ha convertido en una epidemia, pero no ha habido el medicamento correcto, el tóxico correcto, la manera como las precauciones para poder evitar la epidemia del dengue. Así estamos con la violencia. De un tiempo acá, en los últimos 2 años, el bolívar se ha bajado a un nivel espantoso. La relación dólar-bolívar ha habido por un dólar hasta 100 bolívares hay que pagar en el mercado oscuro, lo que llaman el mercado paralelo. ¿No es eso violencia? Lo que ayer costaba 100.000 bolívares, hoy cuesta 2 millones de bolívares. Esa violencia, ¿cómo la contenemos? En manos del gobierno está la solución. Yo tengo mis diferencias. Porque todavía seguimos creyendo que es el gobierno quien resuelve los problemas. Todavía tenemos una visión microscópica del país. Todavía creemos que la solución de los problemas de la casa está entre papá y mamá. Todavía buscamos a un Mesías para dirigir el país y nos olvidamos que la suma de todos es lo que hace el país. No es el pedazo de tierra donde vivimos lo que hace a nuestra patria. No es el pedazo de tierra por donde caminamos la distancia que hay entre un territorio y otro. No, es todo el país. Tengamos una visión de país. Pensemos que todos somos necesarios, que todos tenemos que aportar, que debemos permitir el espacio del otro, que debemos compartir las preocupaciones, pero también las soluciones, que no desplacemos nuestra incapacidad de actuar por la incapacidad de otro, que los precios de Mercal deben respetarse. ¿Quién lo va a respetar? ¿El que le compra a Mercal o el usuario que no hace valer sus derechos? Y entonces, ¿cómo hacemos con los alcaldes incapaces, los alcaldes corruptos, los diputados flojos? ¿Cómo hacemos con los ministros corruptos? Por ahí anda un gobernador huyendo que ya le dictaron auto de detención y búsqueda internacional a través de Interpol. Gobernador de este gobierno, del estado Aragua, chavista, que estuvo además en el golpe, un militar, y anda huyendo y se le descubrió todo el chanchullo y la vinculación con el narcotráfico. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del presidente que lo nombró candidato? El presidente que murió, Chávez. También es de los electores. Yo creo que hay que horizontalizar la responsabilidad. Todos tenemos una cuota de responsabilidad sobre lo que pasa en el país. Les agradezco la sintonía. Gracias por los mensajes, gracias por las llamadas telefónicas. Recuerden que lo más importante de todo es el pueblo. De lo más importante es que podamos hacer juntos la patria grande. Mi nombre es Elmer Niño, mi profesión, el periodismo. Soy un periodista comprometido con la verdad. La verdad ante Dios, la verdad ante mi conciencia, la verdad ante mis hijos, ante mi pueblo, pero fundamentalmente también la verdad ante ustedes, porque sin ustedes este programa no tendría sentido. Nos volveremos a encontrar.